Faros del Urubó, la urbanización que contribuye a generar rendimiento social. Usted puede revisar toda la información de Faros del Urubó en Facebook. Continuamos con más en Todo a Pulmón y queremos hablar de la violencia a los niños, niñas, adolescentes. Y quiero compartir con ustedes este video muy importante que tiene que ver con la Escuela del Silencio. 1, 2, 3. Ya, muy bien. A ver, mami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parte de lo que sucede con nuestros niños en las escuelas también, que es una forma de violencia cuando hay esa agresión de los pares, o sea, los propios niños. Pero vamos a hablar de esto justamente por la cruzada Bolivia protege a su niñez contra la violencia para vivir bien. Es muy importante el trabajo que está haciendo desde hace ya algunos años. Estoy con los voceros, está con nosotros Cecilia Lazarte, integrante del Comité Directivo de la Campaña Latinoamericana de Educación. Bienvenida, un placer tenerte acá, Cecilia. Y Federico Escobar, director nacional del Centro de Multiservicios Educativos. Bienvenido, placer tenerlo. Buenas noches, sí. Bueno, explíquenos primero el video que acabamos de ver. Bueno, muchas gracias a Cadena a Priscila Quiroga y bueno, a todo el canal, ¿no? A la teleaudiencia. En concreto es un video producido en el Perú, hecho por organizaciones de la sociedad civil y UNICEF, y nos relata la situación que viven muchas niñas en América Latina en relación al tema de la discriminación en razón de género, que sufren permanentemente desde sus pares, es decir, desde los propios compañeros, pero también desde el propio contexto de la escuela, ¿no? En el mundo, en realidad, se calcula que 283 millones de niños y niñas sufren algún tipo de violencia, siendo el África el continente donde más hechos de violencia se dan, y el segundo continente donde más hechos de violencia se dan es América Latina, ¿no? Se calcula que el 60% de estos hechos de violencia se dan en el espacio de la escuela, y se calcula que también los principales agresores no son los maestros, como antiguamente se creía, sino son sobre todo sus pares, es decir, otros compañeros y compañeras. Federico, cuando hablamos de esto, ¿estamos hablando del bullying? Sí, sin duda uno de los temas más importantes es el bullying. Como bien decíamos hace rato, nosotros hemos realizado un estudio tanto en La Paz, en el Alto y en Pucarani, y así se ha podido detectar de que por lo menos 2 de cada 3 niños o niñas en las unidades educativas fiscales han tenido alguna agresión, y sobre todo esa agresión... ¿2 de cada 3? 2 de cada 3. Uy. Entonces, ¿qué significa el tipo de agresión que han sufrido o el tipo de violencia que se ha ejercido? Generalmente es por los pares, es decir, por compañeros o compañeras de la misma escuela, no necesariamente dentro del aula, puede ser en el momento del recreo, donde más se da también este tipo de situaciones, puede ser alrededor de las unidades educativas. Esta frase que hemos escuchado, los niños son crueles en las escuelas, se da nomás, ¿verdad? Se da y se sigue dando. Entre ellos se molestan, muchas veces torturan a otro niño. ¿Se puede utilizar ese término, Cecilia? ¿Hay en algún momento tortura a un niño de sus pares? Sí, yo creo que es como una violencia sistemática que se dan y que ha sido ampliamente estudiada por organizaciones como el CENSE y como otras, Voces Vitales, por ejemplo, ha hecho un estudio de investigación muy a profundidad. Y se ve con nitidez que esta violencia sistemática de sus pares genera
en un momento determinado el abandono de la escuela. Entonces, si uno tiene que explicarse por qué salen los niños y las niñas, especialmente las niñas de la escuela, es justamente por esta presión, que es una presión sistemática, inicialmente probablemente de un compañero y después de todo el entorno, que hace que esta sea una práctica habitual, ¿no? Por favor, Federico, más datos de lo que ustedes han logrado con estos estudios. Mira, también el estudio ha analizado algo cualitativo, ¿no? Y al inicio de la actividad que hemos realizado en las unidades educativas, por ejemplo, preguntábamos si los niños o niñas conocían algunos tipos de violencia. Entonces, el nivel de violencia que ellos generalmente asimilaban era violencia física. No reconocían la violencia psicológica, la violencia cibernética. El tema del bullying no era muy conocido entre ellos. Entonces, cuando hablábamos de violencia, ellos se referían generalmente a agresión física que hubiera habido entre uno u otro. Este es un dato muy importante porque nos muestra, y ustedes me corrigen si me equivoco, es que los niños no conocen específicamente sus derechos y qué es lo que tienen que identificar que está mal. Además de eso, nos identifica de que, por ejemplo, un tipo de violencia que puede ser la psicológica, que normalmente se ejerce en las unidades educativas. Al que le dicen el gordito, el gordito. Eso es algo asimilado, es como un juego, y no se lo ve como si fuera una agresión. Sin embargo, que hubiera, ¿no? Entonces, luego del proceso que hemos realizado, se ha podido identificar y los mismos niños y niñas han reconocido de que ese es un tipo de violencia ya, no necesariamente física, pero que sí agrede entre un grupo o varios chicos que están ahí con una persona, ¿no? Y lo que decíamos hace rato, la violencia también en cuanto al tipo de entorno en el cual viven las personas, ¿no? Por ejemplo, en el Alto hay mucha migración del campo, entonces otros niños o niñas que ya son citadinos o que viven desde hace mucho tiempo hacen agresiones a las personas que vienen del área rural y que ya están migrando y están en esas unidades educativas, ¿no? ¿Algún otro dato importante que hayan arrojado los estudios? Bueno, en realidad en todo el planeta se están haciendo movilizaciones y hay un documento importante que es parte de lo que ha sido el marco de acción de Educación 2030. Este es el marco adoptado por los estados y el cuarto objetivo de desarrollo sostenible justamente es el dedicado al tema de la educación. Se reconoce la educación como un derecho humano y creo que es importante también reconocer y recordar a los estados que son garantes del derecho la necesidad y la aplicación de una directriz lanzada por la UNESCO, que es la 196, que nos habla de aprender sin miedo, ¿no? Que insta a los estados a aprender sin miedo. Por eso la movilización Bolivia protege a su salud a través de esta red PROCOSI, de las organizaciones bolivianas e internacionales que son parte de esta movilización, de quien tú también eres nuestra embajadora. Tengo el placer de ser parte de la cruzada. Es importante dialogar, debatir sobre estos temas. En el contexto boliviano existe una norma, están consagrados nuestros derechos constitucionales, derechos de los niños y niñas también, pero es importante señalar que dentro de la propia norma específica de educación existen también protocolos de atención, ¿no? El tema es cómo se operativizan esos protocolos en las escuelas, ¿no? Bueno, un arduo trabajo que tenemos todos como sociedad, como maestros, como instituciones, como escuelas, como alumnos, niños, todos tenemos que luchar contra todo tipo de violencia y en este caso más con los niños, que son los menos protegidos a veces. Ha sido un placer tenerlos acá y sé que no va a ser la última vez porque vamos a seguir tratando varios temas para ponerlos siempre en agenda. Un gusto, Cecilia. Muchísimas Muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Priscila. Muchas gracias.